Bueno, ya terminando con la unidad 4, vamos a ver el tema 2, en el cual vamos a ver el positivismo, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ver algo muy poco sobre el siglo XX y el papel que tuvo la mujer en la medicina durante la historia de la medicina. Entonces, los objetivos de esta última unidad es saber cuáles fueron los orígenes y los principales fundadores de la microbiología médica, definir la mentalidad etiopatológica y describir cómo llegó a constituirse, exponer algunos conceptos actuales sobre las causas de las enfermedades y conocer algunas mujeres destacadas en las ciencias y en la medicina. En esta segunda mitad del siglo XIX, es un movimiento que surge en Francia de la mano de Auguste Comte. Él es un filósofo francés que pretendía fundar un sistema filosófico, político y social asentado sobre bases científicas. Él postula que la única posibilidad de conocimiento se dará por medio de los sentidos en forma directa o con la ayuda de aparatos de registros y de medición. Elimina de su campo de estudio todo lo que fuese especulación metafísica. Los primeros principios y últimas causas de los fenómenos no podrán ser alcanzados por el intelecto humano. El conocimiento científico debe encontrar relaciones de causa-efecto, preferentemente cuantificadas, que permitan enunciar leyes generales del comportamiento de la naturaleza. Esto sería un determinismo. Según Comte, la humanidad pasó por 3 períodos sucesivos. Un estado teológico, donde los fenómenos naturales eran explicados por la magia o la intervención divina. Un estadio metafísico, donde la especulación intelectual reemplazó a la fe. Y un estadio positivo, que es la etapa final de la humanidad y la imposibilidad del hombre de conocer su origen y destino. Ya no busca la razón íntima de los fenómenos naturales, sino que se limita a describir las relaciones mecánicas que las producen. Además, él realiza una clasificación de las ciencias según el grado de complejidad creciente, ubicando a las matemáticas en la base como la menos compleja y a la sociología en la cima, otorgándole un verdadero estatus científico. El positivismo fue rápidamente aceptado y las reglas para el conocimiento positivo de la naturaleza, esbozadas por Comte y luego enunciadas formalmente por John Stuart Mill, dominaron la metodología del conocimiento, pese a algunas críticas a esta visión puramente mecanicista del hombre. De este periodo también es Charles Darwin, que él hizo su viaje en el barco Beagle. Ese viaje duró 5 años, recorrió todo el mundo y allí él pudo deducir su teoría sobre el origen de las especies. Él publica, a raíz de los apuntes y de los estudios que fue haciendo luego de su viaje, él publica este libro, El origen de las especies, en el cual presenta su teoría sobre la selección natural. El darwinismo va a ser extendido a otros campos y va a conformar una doctrina de alcances universales, muy similar a lo que logró el psicoanálisis, principalmente por los aportes que hicieron Spencer y Haeckel. Unido al positivismo, el darwinismo dio una respuesta científica a la lucha por la existencia entre individuos, entre pueblos y razas, en lo que se conoce como el darwinismo social. El más apto va a ser el que va a sobrevivir. Apoyado en esto, la medicina experimentó grandes avances. Se desarrolla la fisiopatología de las enfermedades, surge la microbiología, la toxicología, la anestesia, la antisepsia. Las ciencias básicas se van a desarrollar como nunca antes y se crean nuevas especialidades
y los científicos van a comenzar a reunirse en los primeros congresos. A fines de este siglo se levantaron nuevas voces a favor de una visión más humanista de la naturaleza. Alfred Nobel descubre la dinamita, pero él era un pacifista, y al ver que su descubrimiento produjo muchas muertes, porque lo comenzaron a utilizar para la guerra, el dinero que él ganó con este descubrimiento de la dinamita, lo otorga en su testamento post-morte, otorga este dinero para que sean otorgados premios a personajes que descubrieran cosas importantes para la humanidad. Y así es como surge los premios Nobel de medicina, los premios Nobel de literatura, porque él era un gran lector, el premio Nobel de la paz, etc. Antoine Becquerel estudia los compuestos del uranio. Pierre y Marie Curie, un matrimonio que hace investigaciones sobre el polonio y sobre el radium. Cuando ellos descubren el radium, en esa época, todo nuevo descubrimiento, comienzan a utilizarlo para el tratamiento de distintas enfermedades. Y bueno, enseguida lo sacaron de circulación porque se dieron cuenta que las radiaciones que producía, que emitía, eran totalmente adversas al pueblo, al hombre, ¿no? Producía efectos muy adversos para el cuerpo humano. Después lo tenemos también a Thomas Edison, que inventa la lámpara incandescente, Federico Wöhler, que descubre la síntesis de la urea, y Hermann von Helmholtz, inventor del oftalmoscopio y considerado padre de la oftalmología. Con respecto a la teoría celular, recuerdan que Morgagni hablaba de que la unidad biológica mínima donde asentaban las enfermedades del órgano, Villa decían que eran los tejidos, y bueno, ya venía con el tema del descubrimiento de que esos tejidos estaban compuestos de estructuras más pequeñas a las cuales denominaron células. Y surge esta teoría celular. Responsable de esto fue Rudolf Virchow, que describió por primera vez la leucemia. Sus doctrinas consideraban a la célula como la unidad morfológica y funcional de los seres vivientes. Él habló de una república celular. Además, sostiene la necesidad de que cada célula debía provenir de otra célula. Él logra demostrar que existe una continuidad entre las células de los organismos enfermos y aquellos de los organismos sanos. La enfermedad no sería un proceso discontinuo, sino un devenir de normalidad a anormalidad. Con respecto a la fisiología, uno de los representantes más importantes fue Claude Bernard, que escribió un libro, Introducción al estudio de la medicina experimental, que es uno de los pocos tratados escritos en el siglo XIX que aún sigue teniendo vigencia. Bernard fue discípulo de Magendie y se dedicó al estudio de la digestión gástrica y de la fisiología vegetal. Él elabora el concepto de homeostasis. Baylis y Starling establecieron la noción de hormona al aislar la secretina, que resultó tener una acción reguladora en el sistema digestivo. Takamine aisló la adrenalina en la misma época. Entonces aquí se dan los primeros pasos en el campo de la endocrinología. En Alemania, un discípulo de Müller, Dubois-Reymond, pudo demostrar que todo impulso nervioso produce una corriente eléctrica susceptible de ser registrada con un galvanómetro. Esta obra fue paradigmática de toda una corriente de la fisiología destinada a registrar por medio de aparatos de medición y registro las variaciones funcionales producidas en el laboratorio. Ejemplo de esto sería el descubrimiento del quimógrafo,
del espirómetro, del electrocardiógrafo, etc. Otro representante de esta fisiología del positivismo lo tenemos a Ivan Pavlov, que experimentó con perros para poder estudiar la formación de los reflejos condicionados. Él recibe un premio Nobel en 1903 por sus investigaciones sobre la fisiología de la digestión. Lo que realizaba era todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, le daba de comer al perro. Al otro día, exactamente lo mismo, a la misma hora, en el mismo lugar, y tocaba una campanita y le daba de comer al perro. Y así durante 1 o 2 semanas hacía lo mismo. Le daba la campanita, tocaba la campanita y le daba de comer al perro. Hasta que un día, pasadas esas 2 semanas, tocó la campanita pero no le dio de comer al perro. Sin embargo, el perro produjo todo un sistema digestivo, de secreciones digestivas, a pesar de no haber ingerido ningún alimento. Otro representante de esta fisiología del positivismo lo tenemos a Bernardo Hussey, médico argentino, impulsor del CONICET, que fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1947 al investigar el papel que tenía la hipófisis en la diabetes. También de esta época, de esta segunda mitad del siglo XIX, lo tenemos a Gregor Mendel, que postuló las leyes de la herencia. Recuerdan que Mendel era un monje que vivía en un monasterio, muy curioso, le gustaba trabajar con plantas, hacer distintos experimentos, combinar distintas semillas para ver qué surgía. Y bueno, él plantea las 3 leyes de la herencia. Con respecto, bueno, también en este siglo, John Snow, se lo considera el padre de la epidemiología, decreta la epidemia de cólera en Londres. Descubre de dónde venía el agua contaminada por el virus del cólera. Lo que realiza hay una infección de cólera en la ciudad de Londres muy importante. Entonces lo que hace Snow, había 3 empresas de agua que eran las responsables de dar el agua a la ciudad de Londres. Estudian estas aguas a ver si estaban contaminadas y no, las aguas eran puras, no tenían ningún tipo de contaminación. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a buscar el barrio de Londres o la zona de Londres donde más enfermos había y sobre todo enfermos graves, incluso que hubiesen producido muertes. Entonces descubre que hay una zona específica de la ciudad de Londres y una vez que descubre esto, va casa por casa e investiga cuál es el lugar donde más muertos hubo. Y ahí descubre que la mayoría de las casas estaban, donde se habían producido muertes, estaban alrededor de una bomba de agua. Entonces analizan este agua y allí es donde estaba el bullión del cólera. Por eso se lo considera a Snow padre de la epidemiología. Con respecto a la microbiología, la medicina continúa progresando con el avance del descubrimiento de los agentes causales de las enfermedades. Y entonces aquí surgen 2 personajes importantes sobre esto, que son Robert Koch y Louis Pasteur. Robert Koch, sabemos que él era médico, y Louis Pasteur es un bioquímico francés. Estos 2 son los representantes más importantes de la bacteriología. Pasteur logra demostrar que la teoría de la generación espontánea era falsa y que los microorganismos eran la causa de la putrefacción y no su consecuencia.
Además, crea la vacuna antirrábica inoculando gérmenes atenuados en un individuo sano. No podemos dejar de mencionar a Robert Koch, que descubre uno de la causa que produce una de las enfermedades más antiguas y que más muerte produjo en el mundo, y que es la tuberculosis. Descubre el agente causal de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. En las actividades que ustedes tienen van a tener unos links con los distintos videos para que puedan ver la historia de estos dos, la historia de la bacteriología y sobre todo de estos dos personajes. Bien, con respecto al descubrimiento de los antibióticos, esto ya no sería de la época del positivismo, sino que ya pasaríamos al siglo XX, ¿no? Donde allí lo tenemos a Alexander Fleming, que descubre la penicilina en 1928, que provenía de un hongo con propiedades bactericidas. Dicen que Fleming estaba en su laboratorio haciendo un estudio sobre cocos, entonces había utilizado placas de Petri y había hecho unas siembras de coco en esas placas. Y por alguna razón lo llaman con urgencia y él deja todo como está y se va. Vuelve a la semana y media, y se va a su laboratorio pensando en qué desastre iba a encontrar allí. Y entonces empieza a lavar todas sus placas de Petri, y en una de ellas observa que hay un hongo, el crecimiento de un hongo, y ese hongo impide que haya crecimiento bacteriano, que los cocos se puedan reproducir, puedan crecer. Entonces descubre el hongo de la penicilina. Él empieza a hacer con esto estudios con conejos, y en el laboratorio de Estados Unidos le propone a Fleming la posibilidad de utilizar esta penicilina en humanos. Fleming un poco se niega porque dice que no tiene experiencia en humanos, sí en conejos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, dos médicos, Florey y Chain, aíslan químicamente la penicilina y la van a utilizar, la producen en forma industrial y va a ser utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Y así se van a evitar muchas amputaciones, muchas muertes por septicemia, gracias al descubrimiento del antibiótico. Luego se lo llama antibiótico, esta sustancia. Selman Waksman descubre en 1945, porque claro, la penicilina, a pesar de ser descubierta en este siglo XX, no produce, no es el tratamiento de elección para la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis se sabe cuál es el agente causal, pero todavía no se descubre cuál es su tratamiento, porque hoy se lo puede combatir. Con el descubrimiento de Waksman, que descubre en 1945 la streptomicina, permite combatir a la tuberculosis, y él recibe el premio Nobel en 1952. Fleming, Florey y Chain también reciben en 1945 el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Con respecto a las cirugías, estas estaban también medias estancadas, no podían avanzar mucho porque tenían tres problemas a resolver. Por un lado, debían resolver el tema del dolor, también debían resolver el tema de cómo evitar las infecciones y cómo reponer sangre en los pacientes que eran operados. Uno de esos problemas en el positivismo, en la segunda mitad del siglo XIX, se resuelve con el surgimiento de la anestesia. William Morton fue iniciador de la anestesia quirúrgica con éter. Él era un cirujano dentista
y lo que hace en forma pública, le hace la cirugía a una persona de un tumor de boca. Y le coloca, para evitar el dolor, le coloca éter. Y así comienza la era de la anestesiología. Con respecto a la asepsia, lo tenemos a Oliver Holmes, que intenta evitar los procesos de infección y de contaminación. Ignaz Semmelweis, que pregona mucho el tema del lavado de manos, la importancia de lavar las manos entre pacientes. En esa época no era muy frecuente el lavado de manos, como tampoco el hecho de cambiarse la ropa. Si estaba manchada de pus, sangre, no se la cambiaba. Joseph Lister abre la era antiséptica. El vaporizador de fenol, descubierto en 1869 por él, lo utilizan para prevenir las infecciones bacterianas. Vaporizan una sustancia que es antiséptica, vaporizan todo el ambiente en el cual se van a hacer las cirugías. Entonces con eso se previene un poco la infección bacteriana. Champollion inventa la asepsia al observar las ventajas que se tenía de hervir el instrumental quirúrgico se esterilizaban, se lavaban bien y se hervían, o sea, el calor era un medio importante para poder combatir y evitar las infecciones. Así que ya estamos resolviendo el tema del dolor, se está resolviendo el tema de las infecciones y faltaría el tema de las transfusiones. En 1900, Karl Landsteiner descubre que existían diferentes tipos de sangre humana y describe los grupos sanguíneos A, B y 0. Un poco más adelante, en 1940, completa los estudios al encontrar los anticuerpos rhesus, los anticuerpos RH. Y así se hizo posible restituir sangre a los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía, evitando su muerte por las hemorragias. George Cray estudia el shock quirúrgico y comienza a usar el método de transfusión directa desde la arteria de un dador hasta la vena del paciente. Este método va a ser perfeccionada gracias a un argentino, el doctor Luis Agote. ¿Cuál era el problema? El problema era que al sacar la sangre del dador y cuando se la iban a colocar al receptor, esa sangre se coagulaba en general. Entonces, Cray lo que dijo, bueno, los pongo uno al lado del otro, a uno le canalizo una arteria al dador, le pongo un cañito y una sonda, ¿no? Y se la canalizo al receptor, le canalizo una vena y entonces hago una transfusión directa de un lado a otro para evitar la coagulación. Este argentino, Luis Agote, utilizó sangre nitratada evitando que la sangre se coagule. Y entonces en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, se realizaron transfusiones de sangre conservada en envases gracias a este descubrimiento de utilizar nitratos para evitar que la sangre se coagule. Los cirujanos del positivismo entonces pudieron penetrar con seguridad en el abdomen y en el tórax de sus pacientes. Con respecto a la clínica del positivismo, presentan tres grandes orientaciones. Una fue la anatomoclínica, que era de orientación morfológica. Allí lo fundamental en la enfermedad era la lesión anatómica. La orientación fisiopatológica, donde había una orientación de procesos, una orientación procesal, en la cual lo fundamental era el desorden energético funcional, y una orientación etiopatológica, que era fundamentalmente de orientación etiológica, o sea, cuál era la causa que provocaba esa enfermedad. Representante de esta época y de la clínica, lo tenemos a Santiago Ramón y Cajal, un médico español, que descubre el carácter independiente que tiene la neurona. Su obra más famosa fue Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, y compartió un premio Nobel en 1906 junto a Camillo Golgi.
Paul Ehrlich fue creador de la quimioterapia etiológica. En esa época del positivismo, la enfermedad de la sífilis no tenía todavía tratamiento, se empezaba a utilizar yodo. Paul Ehrlich lo que hizo fue descubrir el salvarsan, que era bastante eficaz contra la sífilis, que en realidad era arsénico utilizado en dosis muy bajas. Él buscaba ese elemento o esa sustancia que llamaba bala química que pudiera a través del organismo llegar a la zona para poder destruir a la gente que provocaba la enfermedad. Fue acusado de hacer que con el tratamiento del salvarsan mucha gente comenzó a morir porque claro, había que utilizar dosis mínimas de arsénico. Como este tratamiento no podía ser utilizado en cualquier momento de la sífilis, en cualquier tipo de sífilis, sino en las primeras etapas de la sífilis, y muchos de los colegas de Paul Ehrlich lo empezaron a utilizar en etapas tardías. Y lógico, no tenía resultado, entonces aumentaban las dosis del arsénico y le producían la muerte al paciente. Fue acusado por Ehrlich de haber descubierto algo tóxico para los pacientes y eso le trajo mucha depresión y murió muy joven. Con respecto a la medicina física, uno de los representantes más importantes de este periodo, lo tenemos a Wilhelm Röntgen. Él era un físico alemán que estaba realizando unos experimentos con rayos catódicos y en un momento determinado la esposa entra al lugar donde él estaba haciendo estos experimentos. Entonces Röntgen lo que hace es apagar el aparato que tiraba estos rayos catódicos y al apagarlo el aparato tiró un rayo que no se sabe, no eran los catódicos, sino que era otro rayo. Y ese rayo fue a impactar en la mano de su esposa, que es la imagen que vemos allí, ¿no? Entonces, ahí él observó, con mucho temor también, porque no sabía qué era lo que había pasado, que las partes blandas no se veían y sí mostraba todo lo que fuese tejido óseo, tejido más duro. Fue la primera radiografía que se utilizó y fue el que descubre los rayos X. También aquí tenemos a Marie y Pierre Curie, que son los descubridores del radium. Como les comenté hace un rato, rápidamente se lo empleó como medicamento para el tratamiento de gran cantidad de enfermedades, pero luego se comprobó la peligrosidad que se tenía con las exposiciones a estas radiaciones y se lo retiró. Y se hizo una mejor investigación sobre los probables usos que se podían dar a este radio. Y en este periodo, en este positivismo, aparecen las especialidades, como la neurología, la dermatología, la pediatría, la psiquiatría y la psicología, la oftalmología, la otorrinolaringología y la urología, entre otras. También aparece la genética y la biología molecular de la mano de James Watson y Francis Crick. Aquí lo vemos en esa imagen, posando junto a una maqueta de la molécula de ADN. Pasando al siglo XX, Banting y Bess descubren la insulina, que es la primera gran hazaña que tiene la endocrinología. Sanger establece en 1955 la estructura exacta de una molécula proteica que es la insulina. Kendall logra aislar la hormona tiroxina. Kendall y Reichten aíslan los corticoides que comienzan a ser sintetizados en el año 1942. Lacker aísla la testosterona, mientras que Buchanan y Doisy aíslan la hormona femenina, los estrógenos. Se comienza a estudiar con mayor detalle la acción de las enzimas. Con respecto al papel que tuvo la mujer en la medicina en todas las épocas, una de las primeras, sobre todo en las ciencias, la tenemos a Agnodice, que era griega, vivió en el 300 a.C., era una ateniense
En esa época se prohibía a las mujeres ejercer la medicina. Agnodice, vestida de hombre, fue a Alejandría a estudiar medicina y obstetricia, bajo la tutela de Herófilo. Regresa a Atenas vestida de hombre y ejerce la profesión. Ella fue condenada a muerte porque se filtró, digamos, las mujeres estaban muy contentas con atenderse con ella, pero se filtró de que en realidad ella no era mujer, sino que era no era hombre, sino que era mujer, y entonces en una oportunidad la capturan, la llevan a la plaza y la desnudan. Y ahí se comprueba que ella era mujer. Fue condenada a morir y las mujeres atenienses amenazaron morir con ella, así que alguno dice fue liberada. Otra mujer importante en la ciencia, la tenemos a María la judía. Ella nació en Egipto, pertenece al siglo II en Alejandría, y a ella se debe las bases teóricas y prácticas de la química moderna, como así también la invención de complicados aparatos de laboratorio para realizar la destilación y sublimación de materias químicas. Ella fue la creadora del baño de María, del alambique y del cerotaquis. Hipatía, una griega del siglo VI, fue la última científica pagana del mundo antiguo. Enseñó filosofía, matemáticas, geometría, astronomía, mecánica y tecnología práctica. Inventó el destilador de agua y el planiferio. Fue asesinada a los 45 años. Hay una película muy interesante sobre la vida de esta mujer. Después la tenemos a Trótula, una italiana que se destacó entre las mujeres que estudiaron en la escuela de Salerno. Sus teorías médicas fueron de avanzada, hablando de control de la natalidad, de las causas y tratamientos de la infertilidad. Se le atribuyen dos obras propias, una llamada Trótula Mayor, que es un tratado de ginecología y obstetricia, y otra, la Trótula Minor, que es un tratado de cosmética. Hildegard de Bingen era una alemana, fue consagrada a Dios desde muy pequeña. Ella fue consejera del Papa y del Emperador y se dedicó a la investigación científica. Fue la primera astrónoma que afirmó que el Sol era el centro del sistema planetario. Fue canonizada. Otra, Hildegard, escribe un libro que se llamó Física, que era un texto sobre ciencias naturales, así como un tratado médico llamado Causae et Curae. En ambos textos ella describe el mundo natural y muestra un particular interés en las propiedades curativas de las plantas, los animales y las rocas. Émilie du Châtelet, una francesa, era la amante de Voltaire y trabajó con él en muchos experimentos. James Miranda Stuart Barry era una inglesa, esta sería, que en 1812 también se disfrazó de hombre, se gradúa en la Escuela de Medicina de Edimburgo y solo después de su muerte se revela la verdad. Y Florence Nightingale se la llamó la Dama de la Lámpara, ya que recorría las enormes salas de heridos y enfermos, los atendía, los curaba, les devolvía la fe perdida. Dotó a los hospitales de organización y medidas sanitarias. Abrió una escuela de enfermería y se la considera la precursora de la Cruz Roja Internacional. Es esta que está acá. Elizabeth Blackwell era una inglesa, primera mujer graduada de médica en Estados Unidos. Estableció una escuela de medicina para mujeres y una escuela de enfermería y se dedicó a la promoción de la higiene y de la medicina preventiva. Cecilia Grierson, que es una médica argentina, fue la primera mujer médica diplomada en la UBA, que tuvo que esperar más de 5 años para que le permitieran ejercer la profesión. Ella se desempeñó como obstetra y fue fundadora del movimiento feminista argentino. Paulina Luisi era una uruguaya y fue la primera mujer uruguaya que cursó estudios en la Facultad de Medicina de Montevideo. Realizó investigaciones sobre fecundación y fertilidad y fue también fundadora del movimiento feminista uruguayo. Mileva Maric era una yugoslava, fue la primera esposa de Albert Einstein.
Rebecca Hersman fue fisióloga y bióloga y fue discípula del doctor Bernardo Husser. Y por último la tenemos a Marie Curie, que nació en Polonia, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel en el año 1911 con su marido Pierre Curie. Anunció el descubrimiento de dos nuevos elementos, el polonio y el radio. No podemos dejar de mencionar que también hay descubrimientos importantes, el descubrimiento de las vitaminas, un elemento importante en la alimentación, la aparición de vacunas, como por ejemplo la vacuna contra la poliomielitis, el hecho del trasplante de órganos realizado en Sudáfrica. El primero en realizarlo lo hizo el doctor Christian Barnard en el año 1967 en la ciudad del Cabo. Tampoco nos podemos olvidar de el hombre llegó a la luna, la aparición del SIDA, la aparición del bebé de probeta. Carlos Finlay, que a principios del siglo XX, él era un médico cubano y dio el primer paso seguro en la lucha contra la fiebre amarilla, que era una enfermedad que en la época causaba innumerables muertes de pacientes y de médicos. Así que se conocen en estos siglos, en este siglo XX, siglo XXI, se va avanzando mucho en lo que es en conocer las causas de las distintas enfermedades. En la actualidad se utiliza mucho ¿cómo es? La medicina molecular, ¿no? Hay muchos avances en la cirugías que en el siglo pasado, siglo XX, eran cirugías donde se realizaban grandes incisiones y se exploraban los cuerpos. En la actualidad se vio que el hecho de utilizar cirugías a través de cámaras, a través de trócares, y introducir una camarita, poder realizar cirugías mínimamente invasivas. Eso produce una recuperación mucho más rápida de los pacientes. Y bueno, todos los avances que está habiendo sobre y que produjo avances en la medicina, producto de los conocimientos científicos. Bueno, con esto damos por terminada la cursada. Hasta luego.